los pueblos del Pacto de Sangre acabaron por sucumbir culturalmente frente a los pueblos del Pacto Cultural. Dos fueron las causas principales de ese resultado. Por parte de los pueblos del Pacto de Sangre, una especie de fatiga colectiva que enervó la voluntad guerrera, algo así como el sopor que por momentos suele invadir a los centinelas durante una larga jornada de vigilancia. Esa fatiga, esa debilidad volitiva, los fue dejando inermes frente al enemigo. Por parte de los pueblos del Pacto Cultural, una diabólica estrategia, lucubrada por los sacerdotes, basada en la explotación de la fatiga de guerra mediante la tentación de la ilusión. Así, se tentó a los pueblos del Pacto de Sangre con la ilusión de la paz, con la ilusión de la tregua, con la ilusión del progreso cultural, con la ilusión de la comodidad, del placer, del lujo, del confort, etc. Quizá el arma más efectiva haya sido la tentación del amor de las bellas sacerdotisas, especialmente entrenadas para despertar las pasiones dormidas de los reyes guerreros. La sabiduría haría el espíritu libre en el origen, y más poderoso que el Dios creador, pero en este mundo, donde el espíritu está encadenado al animal hombre, el culto al Dios creador acabaría dominando a la sabiduría, sepultándola bajo el manto del terror y del odio. Una vez sometidos culturalmente, ya tendrían tiempo los sacerdotes para degradar la sangre pura de los pueblos del Pacto de Sangre. Y esa creencia, esa ceguera, esa locura, esa fatiga incomprensible, ese sopor, ese hechizo, fue la ruina del pueblo de Belicena Vilca, y la falta más grande al Pacto de Sangre con los atlantes blancos. El resultado fue que los sacerdotes atravesaron las murallas y se instalaron entre los guerreros sabios. Allí intrigaron hasta imponer sus cultos y conseguir que éstos olvidasen la sabiduría. La locura de reunir en una sola estirpe el culto y la sabiduría causó un desastre en los pueblos del Pacto de Sangre, la interrupción de la cadena iniciática. Ocurrió así que en un momento dado, cuando los dioses del culto se impusieron, se apagó la voz de la sangre pura, y los iniciados perdieron la posibilidad de escuchar a los dioses liberadores. La voluntad de regresar al origen se había debilitado hacía tiempo, y ahora carecían de orientación. Sin la voz y sin la orientación hacia el origen, ya no había sabiduría para transmitir. Ya no se vería el signo del origen. Los iniciados comprobaron de pronto que algo se había cortado entre ellos y los dioses liberadores, y comprendieron, muy tarde, que el futuro de la misión y del Pacto de Sangre dependería como nunca de la lucha entre el culto y la sabiduría, pero de una lucha que desde entonces ya no se desarrollaría afuera sino adentro, en el campo de la sangre, partiendo del principio de que todo cuanto existe en este mundo es solo una burda imitación de las cosas del mundo verdadero, y ante la imposibilidad de localizar el origen y el camino hacia el mundo verdadero, optaron por emplear los últimos restos de la sabiduría para plasmar en las estirpes de sangre más pura una misión familiar, consistente en la comprensión inconsciente con el signo del origen de un arquetipo. En resumen, a ciertas estirpes, por cuyas venas corre la sangre divina de los atlantes blancos, se les asignó una misión familiar, un objetivo a lograr con el paso de incontables generaciones que irían repitiendo perpetuamente un mismo drama, girando en torno de un mismo arquetipo, purificando entonces su sangre astral. Se produciría así una transmutación que le permitiría remontar la involución del Kali Yuga, o edad oscura, regresar al origen y adquirir nuevamente la sabiduría. Es obvio aclarar que la misión familiar sería secreta y que actualmente es desconocida para los miembros de las estirpes descendientes de los atlantes blancos. La misión exigía el cumplimiento de una pauta específica cuyo contenido no tendría relación
necesaria con las metas u objetivos de la comunidad cultural a la que pertenecía la estirpe elegida. Inclusive, según la época, la pauta podría resultar incomprensible o simplemente chocar contra los cánones culturales en boga. Pero nada de esto importaría, porque la misión estaba plasmada en la sangre familiar, en el árbol de la estirpe, y las ramas descendientes irían tendiendo inevitablemente hacia la pauta, en un esfuerzo inconsciente y sobrehumano por superar la caída espiritual. A algunas familias, por ejemplo, se les encomendó la perfección de una piedra, de un vegetal, de un animal, de un símbolo, de un color, de un sonido, de una función orgánica determinada o de un instinto, etc. La perfección de la cosa pautada requería penetrar en su íntima esencia hasta tocar los límites metafísicos, hasta ajustarse a la forma perfecta del arquetipo creado. La misión familiar entonces no culminaba, pues con la simple aprehensión trascendente del arquetipo creado, sino que exigía su recreación espiritual. Al cumplir de ese modo con la misión familiar, la sangre astral, no la hemoglobina, sería purificada y haría posible una transmutación que es propia de los iniciados hiperbóreos o guerreros sabios, la que transforma al hombre en un superhombre inmortal. Junto con los pueblos del pacto cultural, vinieron los sacerdotes a imponer sus cultos a los dioses traidores y a las potencias de la materia. Los guerreros perdieron así su espiritualidad, conocieron el temor y especularon con el valor de la vida. Aún así, serían capaces de luchar, pero solo hasta los límites del miedo, como los animales, y por supuesto, se harían temerosos de los dioses, respetuosos de sus voluntades supremas a las que nadie osaría desafiar. Ya no levantarían, pues, la vista de la tierra, ni buscarían el origen. En adelante, solo los héroes protagonizarían las hazañas que los guerreros ahora no se atrevían a realizar. El espíritu se fue adormeciendo en la sangre pura, y solo aquellos guerreros sabios que todavía conservaban un resto de lucidez atinaron al recurso desesperado de plasmar la misión familiar. Los dioses liberadores eran espíritus increados que existían libremente fuera de toda determinación material. Pero los espíritus encadenados en la materia, en el animal hombre, habían perdido el origen y con ello la capacidad de percibir lo increado. Solo podían relacionarse con lo creado, con las formas arquetípicas. Por eso los dioses liberadores solían emplear como ropaje algunos arquetipos de dioses para manifestarse a los hombres. Naturalmente, tales manifestaciones solo tendrían lugar frente a los iniciados hiperbóreos, porque solo los iniciados serían capaces de trascender los ropajes, las formas de los arquetipos creados y resistir, cara a cara, las presencias terribles de los dioses liberadores. El espíritu increado era irrepresentable, y por eso se lo insinuaba en las representaciones del barbo unicornio, un pez provisto de un cuerno frontal y 5 barbillas. En una distancia infinita, que era lo que representaba el cuerno, se hallaba el espíritu increado, y la barba del barbo, desde luego, significaba la herencia de Nabután.